Amigas y amigos de este podcast llamado Estamos de Revuelta, les traigo un planteamiento, una duda, un conflicto ético, un dilema filosófico. Ustedes juzguen, pero Thanos en la película Infinity War, ¿es héroe o villano? Preguntas como esa vamos a analizar en el capítulo de hoy, porque estamos de revuelta. ¡Bienvenidos! Y obviamente no podía faltar en esta mesa de conversación mi estimadísimo y queridísimo Jumpy. Oye, es que delante dijiste Colorado y fue como, puta, no soy yo. Ese dilema me dijo así como, ¿está hablando de mí? Porque ya como que me acostumbré a asociar a que me dijera Jumpy. En serio, me produjo eso. Y bueno, después te voy a contestar si Thanos fue héroe o villano. Bueno, y por este otro lado tenemos, no quería decir el micrófono 2 porque iba a ser muy copión, a mi amigo personal número 8, nuestro panelista nuevo estable, Luchito, alias Luis. Nada que ver, pues. Luis, alias Luchito. ¿Cómo estáis, Luis? Bien, pues compadre, acá estamos de nuevo cuestionándome todavía esa pregunta que dejó planteada Chris y que nos va a dar para pensar, parece, en este capítulo. Sí, yo creo que sí, porque está buena. O sea, ¿podemos responderla o no, amigo conductor Chris? Ya. Bueno, me hizo bien, pues, con el dedo para arriba, así que no pueden verlo, pero yo creo, para mí, Thanos era el héroe y los Vengadores fueron los villanos, en este caso. Porque Thanos estaba buscando un mundo mejor para la gente. Ahí nomás la dejo. O sea, para la gente es poco, estaba buscando como un equilibrio en el universo completo. Claro, en el universo, perdón, ese era. Y como el humano, de hecho, hombre es egoísta, y no, pues, vieron que el tipo este era malo. Ahora, los directores de la película, yo no sé de los cómics, soy ignorante en el tema de los cómics. No sé si ustedes saben de algo de cómics. Ni wea. No mucho tampoco, no. Oye, ese es un placer. Si no sabemos? A ver. Es que ese es un placer caro, el tema de los cómics. Sí, cualquiera no se dedica a juntar cómics. Es cierto. Mira, sé que el dibujante es Stan Lee. ¡Tarán! Ya está por ahí nomás. Pero, ya está por ahí. Pero los directores la habrán hecho con ese sentido en la película, de plantear que dejar que Thanos pueda ser el villano y los Vengadores sean o sea, al revés, perdón. Que Thanos sea el héroe y los villanos sean los Vengadores, según ustedes. Mira, en mi caso, si respondo eso, va a estar un poco viciado, porque en YouTube vi un video de un tipo que analiza algunas películas. Y de hecho, cuando él analiza Infinity War, lo menciona como el viaje del héroe. Y dice, y empieza a través de todo la descripción de esa película, empieza a decir por qué Thanos es un héroe. Y no sé si esta conversación lo tuvimos antes, creo, esto es un déjà vu, JP. Entonces él decía que Thanos era un sujeto que tenía un objetivo, una meta. Y para lograr esa meta tiene que enfrentarse a muchos obstáculos, como lo hace cualquier héroe. Y incluso tiene que hacer sacrificios. El caso de, spoiler, Gamora, cuando muere, que es su hija putativa. Ya no es spoiler. Bueno, amigo. por si acaso. Estamos en el 15 de julio, ya no es spoiler esto, amigo. Y claro, sonó de déjà vu porque ya lo hablamos, pero nunca salió. Esto no salió. Sí. Entonces, bueno, en resumen, él dice, Thanos era el héroe. Y de hecho, hace una observación en la música. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Thanos recogía las gemas, sonaban como unos violonchelos o unos violines? Sí, y cuando termina la película, ¿ya? Bueno, ahí después ustedes la googlean y se van a dar cuenta. Y cuando termina la película hay una melodía muy triste, porque claro,
queda todo, hay todo un paraje así de tristeza, melancolía, porque habían muerto la mitad de los superhéroes. Bueno, y del universo entero. Entonces la música que está de fondo, escúchenla, de verdad escúchenla. Es música muy triste, pero la nota final, cuando enfocan a Thanos, que se sienta como en el porch, o en la entrada de su casa, termina con un acorde mayor. El último acorde es mayor. Y la sonrisa disimulada de Thanos, de que había ¿Mayor que logrado quién sería? su objetivo. Qué estúpido. ¿Y tú, Luis, qué crees? Y Luis, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy en total y absoluto desacuerdo con ustedes dos en este momento. Pa' afuera. Me voy eliminado. Despedido. Yo quiero plantear otro punto, porque ustedes tienen familias, tienen seres queridos acá en este universo. Entonces la solución de Thanos es, para lograr un equilibrio en el universo que está súper poblado, eliminar a la mitad, aleatoriamente. Y ustedes dicen, estoy de acuerdo. Pero si lo tomas desde un caso cercano y dices, de esa mitad que va a desaparecer, desaparece tu mamá, JP, desaparece tu hija, Chris, ¿sigues estando igual de acuerdo? No, porque estamos hablando de un tema de ficción, estamos hablando de una película. Ahora, si estamos hablando de acá, para mí, o no sé si se podría tomar que Thanos sería el COVID en estos momentos. Claro, una buena obviamente, extrapolación. Sí. Entonces COVID obviamente no tiene, o estamos asumiendo que no tiene vida propia, porque claro, es un lo que sea, ¿cachai? Onda no puede decidir a quién sí, a quién no. Es que me acordé cuando el Mañalich dijo que se podía convertir en buena persona. Claro. O también cuando los discursos del Piñera decía este virus que es maligno, una cosa así, lo encontraba tan estúpido porque en el fondo le atribuye características humanas a algo que no es humano, algo que funciona de manera homeostática y que no tiene un objetivo, ¿cuál es la palabra? Moral, ¿cachai? No tiene una mirada moral así como este sí, este no. Claro, No asumiendo que el COVID es lo que sea y es una selección natural, yo creo, donde te pille mal parado es donde te va a atacar más, puede que te ataque bien, puede que te ataque mal, pero llevándolo a la vida real sería Thanos. Pero si fuera alguien que Thanos viniera y existiera de verdad, obviamente que no, estamos hablando de ficción. En la ficción te diría que Thanos es el bueno y los otros son los malos. Bueno, yo creo, desde esa premisa que les planteé, que no es la forma. Tal vez sí es cierto que el universo está superpoblado, que hay que empezar a ejercer algún control con respecto al tema, pero llegar y decir, oye, hacemos un chasquido y matamos a la mitad al azar, no es la forma, porque toda vida tiene una importancia, no tienes por qué tú decidir o alguien decidir, estos van a morir y está bien, porque los demás tienen que salvarse. No, yo creo que hay otros caminos más amigables. Luis, ¿podríamos decir bajo esa premisa que estamos frente a un dilema ético? Amigo Chris. Mira, partiendo de tu palabra homeostática, estaba pensando si la podía decir o no. JP, tú tengo ese challenge. ¿Puedes decir eso? Homeostática. ¿Dejó la vara alta, Chris? Creo voy a tener que buscar palabras más difíciles que homeostática para superar eso. Espermatozoide. Esmerílemelo. Para encaricutirimícuaro. Pero yo creo que sí, de todas maneras estamos en un tema o un dilema bastante peculiar, un dilema ético, yo creo, amigo. Sí. Oye, pero a ver, yo creo que igual se nos hace difícil. ¿Y si invitamos a un especialista en dilemas éticos? De todas maneras, nosotros somos unos imberbes al lado del invitado que vamos a tener hoy, yo creo. Habla por ti. Nosotros somos unos neófitos homeostáticos. JP, ¿cuál sería tu designación para nosotros? Somos terrible incurtos, hermano. Luis, ¿nos falta algo?
Yo creo que lo más importante... ¡Vamos! ¡Tírate la música, JPEX! Señoras y señores, ahora sí, como lo habíamos prometido, este va a ser un capítulo especial donde analizaremos y reflexionaremos respecto de dilemas éticos y la filosofía en general. Hoy tenemos un invitado muy particular. Él se llama Pablo Martínez, profesor de filosofía. Bienvenido, Pablo. Aplauso para Pablo. Gracias. Ah, ya. Eso de muy particular es como, no sé, me sentí como especial. Todas las personas que vienen a este podcast son especiales para nosotros, Pablo. Maravilloso. Muchas gracias. Se llevan un pedacito de nosotros y nosotros nos quedamos con un pedacito de cada uno de ustedes. Amén. Qué lindo. Y se convierten en nuestros maestros y mentores. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos. Sí. Bueno, esta invitación se hizo porque queríamos subir el nivel cultural. Era importante también hacer eso. No porque los otros invitados no le hayan subido el pelo a la cosa, pero lo que no hemos hecho es que no hemos salido de la caverna, Pablo. Necesitamos salir de la caverna, del mito de la caverna. Así que por eso, exacto. Entonces por eso te invitamos, porque queremos que tú nos ayudes a resolver ciertos enigmas de la vida cotidiana. Pero antes de eso, tienes que pasar por un ritual que es sagrado en este capítulo, o sea, en este podcast, que se llama presentación en un minuto, sin repetir ni equivocar, con cronómetro en mano. Lo que vamos a pedirte es que te presentes como ser humano, ahí tú ves cuáles son las aristas que nos va a contar de tu vida personal o profesional, y todo eso en un minuto para que así la gente conozca a nuestro invitado de hoy. ¿Se entiende? Sí, yo creo que me demoro menos. No tengo un gran currículum tampoco, así como... no me voy a extender mucho. Ya, perfecto. Pablo, JP, pone el time. Está listo, amigo. ¿Ya? Entonces va desde ahora, ya. Primero, soy Pablo Martínez. Estoy felizmente casado, aunque no lo crean, hace 10 años. Tengo 2 hijas y soy profesor de filosofía y hago clases de filosofía de tercero básico hasta cuarto medio, cosa que no es muy común. Y en este momento estoy haciendo un magíster en educación, en currículum. Me gusta mucho escribir. Escribí un libro de manual de filosofía que aborda justamente una metodología que es de dilemas. Es una metodología que no se conoce mucho, que no está muy sistematizada, y hasta que no me publiquen el libro no va a ser muy conocida tampoco. Y la idea es efectivamente luchar un poco por eso. Se publica un poco esa experiencia, que está basada en 15 años de experiencia trabajando con niños y niñas. Así que eso fundamentalmente. No sé qué más decir, creo que eso más que suficiente. Impeque, perfecto. Oye, Pablo, no sé si estamos teniendo problemas con el sonido de tu micrófono. Puede ser que al moverlo, JP. Sí, como que se te va de repente el... No sé si será el internet o el movimiento, la oscilación del... Puede ser internet, quizás. A veces puede pasar con Pueden internet. ser ambas juntas. Lo que pasa es que el BTR, claro, no sé. Pero hace como un mes que estamos teniendo problemas con BTR. Entonces a veces pasa eso. Pero dudo que sea el micrófono. ¿Se escuchó bien ahora? Sí. Ah, se escucha bien ahora. De repente. Claro. Se iba. Pablo, nos contaste sobre un libro que escribiste. Si nos puedes contar un poquitito de eso, cómo nace esta idea, cómo surge. Ya, mira, primero decir que la filosofía con niños y niñas es el nombre que se le da, también se le da el nombre de filosofía para niños. No es algo que esté sistematizado. No está introducido en ningún país de manera curricular, por ejemplo. O sea, como que ningún ministerio reconoce la filosofía en la enseñanza básica, que yo sepa hasta ahora. Entonces empecé a hacer clases a un quinto básico, recuerdo todavía, quinto, sexto básico, por ahí por el año 2007, y nada, pues me volví loco. Fue
No fue una experiencia terrible ni nada de eso, pero si ustedes recuerdan cómo eran ustedes cuando estaban en quinto básico, sabrán que es una edad bastante particular, ¿ya? Y como que en cuarto básico todavía hay cierto grado de control, pero ya quinto como que un desmadre, así como que todo se descontrola. Entonces, estar ahí haciéndole clases a un niños todos sudorosos, con la sala de clase a 35 grados de calor, con mucho ruido, con cero capacidad de control, intentando ofrecer una clase que no está estructurada, además porque yo la tenía que estructurar toda la semana, porque no hay un manual para eso, hizo que pensara en escribir algo, y eso que pensara como que darle un poco de orden a eso. Eso fue el año 2007, pero el 2011 recién vine a estructurar algo, y lo hice porque estuve mucho tiempo en casa, dado que el colegio estuvo tomado 7 meses, y por eso es la famosa toma del 2011, en mi colegio, aunque se dio en casi todo Chile, colegio y universidades. Y ahí lo que hago es como poner por escrito todas las ideas que tenía, didáctica, filosofía. De ahí surge el manual de filosofía con niños y niñas, así lo puse al principio, y actualmente se llama El Dilema de Sofía. ¿El dilema de cuánto? Disculpe, es que como que se fue ahí. Ya, El Dilema de Sofía. Ya. Qué bonito. Sí, es una especie de paráfrasis del libro El Mundo de Sofía, de Justin Garner, donde es una especie de historia de filosofía para niños, ¿no? Pero claro, utilicé el concepto del dilema de Sofía, una porque el nombre no estaba, nadie lo había usado, y es parte porque la didáctica que utilizo está basada en dilemas. O sea, yo le pongo dilemas a los niños y niñas, ¿cierto? Y ellos lo que hacen es discutir, y pues se pelean por hablar, levantan por la mano. A los niños no hay que exigirles hablar, en realidad ellos quieren hablar. Y por eso, de ahí el nombre, aunque también se juega mucho. Entonces tengo el tema de los dilemas todo el rato, dando vueltas, ¿ya? Y siempre planteo dilemas en cualquier parte, ¿no? La familia, desde chico que lo he hecho. Pregunto, ¿y qué pasa si está hay una bomba atómica detrás de la cordillera? Cosas por el estilo, preguntaba cuando era niño. Siempre estaba como poniendo en aprieto un poco a mis papás. Y ahora lo sigo haciendo, ahora es profesión. Ahora me pagan por ello. Puedo ver que esto es algo que viene así de como esa intención de cuestionar las cosas, viene de chico al parecer, ¿no? Sí, siempre hacía preguntas y me retaban por eso en ocasiones. Hay una tía, todavía recuerdo, que me dijo que no preguntara tantas huevadas, pero me lo dijo de otra forma, más amable, pero ya la tenía chata con preguntas. Y claro, hay cosas de repente que los adultos no pueden responder, o les cuesta mucho responder. Entonces, siempre hice preguntas, siempre molesté con eso, y como les dije, bueno, después me metí a estudiar historia, y me cambié a filosofía porque me llamaron la atención los profesores respecto a mis preguntas. Como que tus preguntas no son para esto, estudia otra cosa, son preguntas filosóficas, me decían. Y ahí descubrí que me gustaba la filosofía, aunque en el colegio nunca me gustó, quizás por mis profesores no eran muy buenos, quizás los profesores de filosofía. Y ahí me cambié y claro, fui feliz, encontré mi lugar en el mundo, estaba como hecho para mí. O sea, saliendo como de la enseñanza media, decidiste entrar a estudiar en la universidad, y eso fue pedagogía en historia primero. Exacto, primero pedagogía en historia, que me gustaba harto la historia, pero claro, no. ¿Cuánto estuviste ahí? 2 años. 2 años. 2 días, ¿te imaginas? 2 días y me mandaron a... Claro, 2 días fue más que suficiente. No, fueron 2 años y fue la primera crisis que yo viví en mi vida, porque el que cambiarse de carrera, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo era como la segunda persona en mi familia que estudiaba en la universidad. Entonces, cambiarme de carrera suponía como un fracaso. Y aparte, historia en ese tiempo era como el boom, porque estaban surgiendo los preuniversitarios por todas partes. Entonces, estudiar pedagogía en historia era como la mejor carrera que se podía estudiar en pedagogía en ese momento. La pedagogía nunca fue bien pagada, pero en historia te tenía que ir bien. Y me cambio a filosofía, que estaba a punto de desaparecer de la enseñanza media. Entonces, todos me decían que era una muy mala decisión. Pero bueno, no fue mala decisión. Oye, Pablo, bueno, me estás contando que empezaste a estudiar historia y te cambiaste a filosofía. Ahora, ¿cómo es tu vida, o hasta el momento tu vida, antes de la filosofía y después de la filosofía, de haber estudiado filosofía? Menos cuéntanos. Sí, un gran cambio, porque como te decía, siempre estuve haciendo preguntas, siempre hacía preguntas a todo el mundo,
A todo el mundo lo bombardeaba con mis preguntas medias raras en torno al sentido de las cosas, fundamentalmente eso. Entonces, como que en el fondo podía pasar por bicho raro, pero cuando me meto a estudiar filosofía, encontré que había 30 bichos raros iguales que yo en ese aspecto, ¿no? Y que eran mis compañeros de año. Y nada, me sentí como que, insisto, como que realmente había encontrado una especie de lugar en el mundo, por decirlo así, como un nicho. Y claro, me sentí un poquito realizado, aunque no tenía idea quién era Sócrates. Yo entré a filosofía completamente ignorante de lo que es la historia de la filosofía, no sabía nada de filosofía. Lo único que tenía de filosófico era mi capacidad para hacer preguntas, para tener inquietudes. Era lo único. Pero de lo demás no sabía mucho. Sabía bien poco. Aprovechando esto mismo que mencionaste, que había todo un desconocimiento de la historia de filosofía. Bueno, pasaste por este periodo, me imagino que tenés que haber sido unos 5 años de estudio, ¿no? De carrera para filosofía, ¿o 4? 5. Fueron 5 años, en total fueron 7 años de universidad. Ok. Me imagino que conociste un sinfín de filósofos antiguos, actuales. La pregunta es, ¿cuál de ellos te marcó? ¿O cuál es que para ti fue más significativo o te impactó más en relación a tus pensamientos? ¿Por qué? Mira, la respuesta es bien estúpida o un tanto se va a sonar como muy superficial. Porque cuando estaba en el colegio, vi en un diario, me metía siempre en la biblioteca a leer, en parte porque huía de la realidad escolar. Era un colegio muy agresivo, mucha agresividad, mucha violencia. Entonces me metía en la biblioteca. Ahí yo estaba siempre escondido. Y tomé un Mercurio, Artes y Letras. No me gusta el Mercurio, pero ahí leía el Artes y Letras siempre. Y vi el nombre de Martin Heidegger. Y entendía que era un filósofo alemán, en fin. Y más allá del tema que hablara Heidegger, me interesaron algunas cosas de él. Supe que era nazi. Nunca me gustó el nacionalsocialismo. Todavía no. Estoy muy lejos de eso. Pero lo encontraba raro. Un filósofo famoso, respetado y que fuera nazi. Qué extraño. Entonces, el nombre de Heidegger nunca lo olvidé. Y cuando entré a estudiar historia, me metí a la biblioteca a buscar un libro de Heidegger. Porque en mi colegio no había libros de Heidegger. Entonces me metí a estudiar y leí y no entendí nada. No entendí absolutamente nada. O sea, si alguien tiene la experiencia de leer a Heidegger, puede ver que es muy difícil de entender. Y cuando entré a estudiar filosofía, ya lo leí porque tenía que hacerlo. Y fue él el que me marcó. Lo estuve leyendo durante 5 años. Mi tesis la hice sobre Martin Heidegger, sobre el tema de la muerte. Y nada, pues como una especie de maestro para mí, por decirlo así. ¿Ya? Ahora me he liberado un poco de eso porque no puedo enseñar a Heidegger en un colegio. Porque ¿Está un no poco vetado? No por eso. Es porque es muy enredado, muy enrevesado. La traducción probablemente sea un poco traicionera, pero nada, a Heidegger no lo entendían ni los alemanes mismos. Entonces, menos se iba a lograr entender acá en Chile y, bueno, fue muy criticado por eso. Entonces, no poder enseñarlo no fue frustrante. Yo sabía que no iba a poder enseñarlo, en realidad. Pero actualmente, cuando alguien tiene problemas en la universidad con Heidegger, con sus libros, yo ahí puedo apañar un poco. Pero claro, ese fue el filósofo, Martin Heidegger, y tenía esa particularidad que fue nazi durante un tiempo. Y fue el que me marcó. Y no por eso me hice nazi ni nada de eso, ¿no? Pero era como la particularidad, que por eso me llamó la atención en realidad. Oye, bueno, Luis. Dime. Sigo yo. Sí, pensé que... Dale nomás, dale. Sí. Oye, sorry que me mueva, me estoy tratando de acomodar. ¿Se escucha todo ese ruido, cierto, JP? No, nada. No se escucha nada. No, está Dale, súper bien. bacán. Oye, entonces, Pablo, nos dices que, bueno, llega el punto en tu vida en el que lo que tenías como vocación prácticamente de toda tu vida, lo decides plasmar en una carrera, estudiarlo y especializarte. Pedagogía, que no es un mundo fácil en nuestro país. Entonces, a raíz de eso, ¿cuál es tu forma de abordar el enseñar filosofía en Chile? O sea, tu experiencia, llevas, creo que dijiste 12 años ya trabajando como profesor. 15. Entonces, ¿cómo aborda eso? ¿Cómo es enseñar pedagogía en filosofía? O sea, ¿cómo es enseñar filosofía, en Chile? Sí.
A ver, mira, yo recuerdo que los dos profes de filosofía que me hicieron clase en el colegio hablaban de la filosofía de manera, lo que yo recuerdo al menos, de manera como separada de la realidad concreta del estudiante. Entonces, cuando yo entré a estudiar en la universidad, eso en algún momento, ese aspecto de estos profes lo recordé en algún momento. Pero resultó que cuando disertaba, por ejemplo, en historia, él lo hacía muy mal o era muy fome y la gente se quedaba dormida. Espero haber cambiado un poco, ¿ya? Y en algún momento, cuando logro encantar o logro producir un efecto en la gente que escuchaba, ya, allá estudiando historia, me di cuenta que la gente reaccionaba muy bien cuando tú eras capaz de dar un ejemplo con lo que se pudieran sentir identificados. Entonces eso lo llevé a cabo en la sala de clase. Ahora en pedagogía uno entiende que eso es lo que tiene que hacer, uno tiene siempre que contextualizar, no puedes hablarle al estudiante desde un universo paralelo que no tiene ningún sentido en la vida concreta de él. Entonces, por ejemplo, la primera práctica que hice, que fue más complicada, entendí como que le saqué el rollo a los estudiantes y me di cuenta que había muchos punks. Eran como medio malitos y cosas por el estilo en ese cuarto medio al que le hice clase. Yo tenía en ese momento como 22 años, 23 años. Y recuerdo que hablé del fenómeno del pogo o de las bochas, también le dicen. No sé si entienden a lo que me refiero. ¿Fenómeno del qué fue lo que dijiste primero? Pogo o bochas, que son como, es un baile que se hace como que todos se golpean. Están tocando ahí. Dale. Todos se pegan. Y recuerdo que hice una clase de filosofía, donde el profesor guía, ¿cierto? Me plantea un tema, muy fome el tema, ¿cierto? Y yo hablo del pogo o de las bochas, de esos bailes. Y claro, los estudiantes prendieron inmediatamente, hablaron harto, levantaron la mano, les llamó la atención. Yo entendí en todo caso, como que yo sentí una sensación de fracaso cuando salí de clase, sentí como que en realidad no había sido lo suficientemente motivador. Pero el profe me dijo que en su clase nunca habían participado tanto, ¿ya? Y él era el profesor titular. Entonces ahí tú puedes entender que efectivamente al hablarle al estudiante de algo que ellos conocen en su vida personal, les hace mucho sentido. Y eso genera control. No tienes que ser castigador necesariamente. Si tú ya le hablas algo que tiene sentido para él, ya tienes como el 80% del camino recorrido, ya tenido perspectiva, ¿ya? Eso con grandes. Con los chicos ya es otra cosa, creo. Ahí cambia un poco la cosa. Eso con los grandes funciona así, más o menos. A raíz de eso mismo, ¿cómo tú le enfocas el enseñar la filosofía a los cursos de básica y versus la diferencia contra los de media, por ejemplo? ¿Cómo es tu modo de enseñar? O sea, más participación en uno, más participación en el otro, no sé. Cuéntanos. Sí. Primero, no uso la pizarra. Eso es lo primero. Tampoco usamos cuadernos ni lápices. Lo primero es intentar como generar una ruptura. No lo inventé yo. Eso lo hizo Matthew Lipman, que es como el pionero de la filosofía para niños, ¿cierto? Estadounidense. Y claro, señala la importancia, por decirlo así, de que nos centremos en el diálogo y que de esa forma los estudiantes no estén pegados en su cuaderno, sino que escuchen al compañero o a la compañera, que dialoguen entre ellos. Y lo segundo, la idea de romper la estructura vertical de la clase y hacer un círculo. Insisto, en esto yo no he sido para nada original. Esto ya está establecido en lo que es la filosofía. En lo que yo de cierta manera se podría decir que introduzco un sistema distinto con los niños, es que planteo un dilema que es adecuado a su edad y que lo que permite es democratizar la filosofía. O sea, tú ya no hablas de Aristóteles, no estás hablando de Platón, o menos de Heidegger, ¿cierto? Con los niños no tiene ningún sentido. Lo que uno hace es formular un problema y es un problema que ellos pueden responder. O sea, por ejemplo, en tercero básico, un dilema es que, no sé, pues, quebras el florero de tu mamá. Es un florero que ella quiere mucho, hace mucho tiempo, un legado, digamos, de la bisabuela. Tú sabes que ella le va a dar mucha pena verlo quebrado y sin embargo tienes algunos ahorros. Y sabes que en un lugar venden un florero idéntico al que rompiste. Entonces la pregunta es ahí, si acaso vas y compras el florero para evitar que ella esté triste o le cuentas la verdad. 20 manos levantadas. O sea, todos los niños y niñas, ¿cierto?,
tienen la capacidad de responder frente a ese problema. En cambio, si yo les preguntara algo que fuera muy complejo, sería distinto. Igual se motivarían algunos probablemente, pero sería diferente. Y ahora cuando alguien responde, cuando un niño responde, los demás también a veces tienen ganas de responderle a él y ahí se genera diálogo. Entonces con lo más chiquitito, Excelente. puro diálogo. Esa es como la idea. Y hay que saber Igual- moderarlo. Igual lo hace más democrático tener como esa estrategia, ¿cierto? Absolutamente. Sí, pues más cercano a ellos, más cercano a su realidad, como que ya no hay un experto. Ya su respuesta es tan válida como la mía o la de cualquiera. Y esa es como la idea. Y en relación a la enseñanza media, Ya, yo ahí como que he tenido varias crisis, por decirlo así. Cuando yo digo crisis no estoy diciendo nada tan terrible, ¿eh? Son como rupturas nomás. Como que partí de una forma y cambié. Eso como una crisis, ¿no? Entonces partí súper instructivo e instructor. Ya todo muy ordenadito. Recuerdo que el primer colegio donde hice clase había una tarima, o sea, yo me veía más alto que el resto de la gente. Los estudiantes se paraban para saludarme. Y a mí, paradójicamente hablando, si bien al principio eso me molestó un poco, después me acomodó mucho. Como que sentía que tenía cierto grado de poder. Ya, y el poder es muy tentador, por decirlo así. Y la idea era tener el control, pero el control se tiene motivando. O sea, nunca es tener control gritándole ni nada de eso. No, la idea era tener el control, provocar, por decirlo así, acciones que yo había planificado previamente, pero con motivación. Y eso fue al principio. Y los estudiantes lo valoraban harto. O sea, en el fondo igual había una clase entretenida, pero con un profe estricto también. Como que hice una especie de mistura en ese sentido. Ya después, con el tiempo, yo podría decir que pasaron como unos 7 años haciendo clases así. Como que itineré a otro tipo de estrategia, por decirlo así. Y es porque sentí que ya... ¿Qué me pasaba? Mira, pasaba que de repente los estudiantes decían a las afueras de una clase que les había gustado la clase, pero yo tenía la convicción de que a la semana siguiente o al mes se le iba a olvidar por completo lo que yo le había enseñado. Y eso me empezó a afectar mucho. Me empezó a molestar, así como de empezar a decir, ¿qué saco con enseñar todo esto si el loco a la semana o al mes o al año se va a olvidar de esta cuestión? No va a tener ningún sentido. Y ahí cambié un poco la estrategia. Entonces, para responder en el fondo en corto, en lo que es enseñanza media, he seguido por lo menos 2 o 3 métodos distintos para hacer clases. Y después podría explicar el último, ¿ya? Pero básicamente eso, no es la misma forma de enseñar que se hacen con los más chiquititos, por decirlo así, que es más democrático. Eso básicamente. Y te ha generado a la vez más, como más replanteamientos internos, por lo que nos dice los de la media, los grandes, con respecto a los chicos. Los chicos como que encontraste la forma más rápida de llevarlo, de abordarlo, pero con los grandes has tenido esas crisis que hemos mencionado y replanteamientos. Claro, es que los niños, bueno, de partida cuando uno, bueno, en el colegio donde estoy yo, pero estoy seguro que se podría dar en muchos colegios, cuando uno llega te abrazan. Eso le pasa a cualquier profesor, profesora, sobre todo en la enseñanza básica, que están todos los niños, y Cristian tuvo la misma experiencia, me imagino. Los niños se te acercan y te entregan mucho cariño, mucho cariño. Entonces, más encima después uno va a hacer la clase y están todos participando. Después hacemos un juego, lo pasan súper bien, entonces tú te vas en las nubes. Filosofía para mí en ese sentido con los niños es un paraíso. Me voy en las nubes. Nunca salgo enojado, ¿ya? Súper contento, aparte motivadísimo cerebralmente hablando con el argumento que dio uno, otro. De hecho, al tiro agarro a un compañero de trabajo y le cuento cómo estuvo la discusión, el diálogo ahí con los niños. Pero en cambio en la enseñanza media es distinto, porque de repente el nivel de motivación ellos no te lo contagian. De partida no todos corren a abrazarte a los 15, 16 años, 17, ¿cierto? Como que tenés que agradecer si te pescan también, porque ahí uno entra a la sala de clase y de repente, claro, no te pescan en bajada, y por eso quizás yo fui más instructivo. O sea, no le voy a pedir que me pesquen, lo voy a obligar a que lo hagan en el fondo, ¿cierto? Entonces ahí yo escribo en la pizarra, les enseño, y al final sí, había valoraciones, pero lo que me molestaba era que era poco significativo para ellos. Y entonces, claro, ahí cambio la estrategia a una estrategia más participativa en la enseñanza media, donde los estudiantes de ahora puedo ver que cuando salen de cuarto medio se acuerdan de las clases de filosofía, pero porque no son clases. En realidad ya no estoy yo hablándoles todo el rato, ya casi ni les hablo. Ellos como que hacen todo,
es como una especie de metodología de proyecto, ¿no? Donde ellos hacen investigaciones y yo los monitoreo. Y es súper académico, pero como que les queda más, disfrutan mucho más, porque saben que están haciendo algo con sentido. Así, claro, son dos mundos un tanto diferentes, definitivamente. Pablo, mira, la idea es pasar una dinámica, pero antes quiero preguntarte algo. ¿Por casualidad tú escuchaste o viste una serie llamada Merlí? No, me la recomendaron, pero no la vi porque coincidió un poco con ese tiempo de la crisis, de salir un poco de la estructura más vertical. Sin ver a Merlí y haberlo visto en algunos pocos pasajes, así como a nivel de comerciales, me di cuenta que es un profe tradicional, es vertical, muy motivador, como que reflejaba un poco lo que yo estaba tratando de hacer antes. Y como que eso hizo así como que lo descartara, así, no lo voy a ver. Entiendo que plantea los temas de manera muy interesante, pero a nivel de serie la que me hizo más sentido fue Black Mirror en ese sentido, que Merlí, por decirlo así. Black Mirror es un ícono ya en la vida. Yo creo que son pocos los que se han dado el tiempo para verla, por lo menos de mi círculo, porque yo comento capítulos y a mí me preguntan, oye JP, por ejemplo ayer mismo recomendé 2 capítulos, porque tengo 2 compañeros que son jóvenes, tienen 20, 21 años. Entonces pasan pegados a la consola, que en vez de estar en las clases están pensando en que termine la clase para empezar a jugar Play, cosas así. Te imagino. Entonces, qué capítulo le recomendaste. El de Me queda clarísimo. No, y el otro que era de las redes sociales, donde está la niña esta que le gusta el Christian, de Jurassic World. ¿Cómo se llama esa? En picada. Esa, en picada. El capítulo es en la, picada. De los likes. Sí. De los likes. Sí. No sé, dive, no sé cómo se pronuncia, Luis. ¿Qué cosa? No sé dive, algo así, no sé dive, no me acuerdo cómo se pronuncia el capítulo en inglés. No da lo mismo, pero el capítulo en picada donde dependen, la existencia del ser humano depende de los likes que reciban. Para tener acceso como a riqueza o a mejores condiciones. Sí, Black Mirror es como muy incómodo, pero claro, la filosofía lo es también. Es tremendamente incómoda, por decirlo así. Te saca de la comodidad, a eso se refiere el tema de la comodidad, ¿no? Como que te saca del confort y te lleva a un plano de inquietudes, de preguntas que uno no se quiere hacer. Pero claro, por eso yo he escuchado de personas que dicen, por ejemplo, un compañero de trabajo que dice que ve un capítulo muy a lo lejos, cada 2 meses, pero no podría ver 2 capítulos en una misma semana. Y dice que porque son muy pesados. No difíciles de entender, sino que generan como crisis también, angustia. Sí, son pesadas. Sí, también pasó, yo me pegué una maratón con la primera temporada y de trauma ya con el primer capítulo que no me acuerdo, Himno Nacional creo que se llama, el primer capítulo de la primera temporada. Ya partí mal así. Oye, Pablo, mira, bueno, como Cristian te dijo, tenemos una dinámica, o sea, te queremos invitar a hacer una dinámica, pero antes, como ya te dijo que yo soy el Tony Stark y yo soy el productor de ustedes también, que le avisa cuántos minutos les quedan para que se termine, vamos a hacer un corte comercial y volvemos, porque la dinámica va a dar para hartos minutos y quedan 10 minutos. Bueno, nadie va a saber que estamos de vuelta, pero estamos de revuelta con Pablo, nuestro Neo, tratando de liberar mentes encarceladas en la Matrix. Gran personaje. Pablo, bueno, ya que vamos a jugar a que tú eres JP, dale. Oye, sí, lo que pasa es que estábamos comentando en off, que se sepa, pero como que tu presencia nos pone como correctos en el hablar. Entonces necesitamos distender en la palabra, Chris. Distender, sorry. Saben que yo soy iletrado, así que necesitamos soltarnos un poco, estamos como apretados. Así que Chris, ahora sí. Voy a decir un garabato en cada comentario, ¿ya? No, pero sí, nos sentimos como un poquito como apretujen, estamos apretujen. Así que ya Chris, me pasa eso.
Under pressure. ¿Sabes? Sí, nos faltó la cervecita hoy día. Pero ya no importa. No podemos depender siempre del alcohol y las otras drogas para estar sueltos y relajados. Esos placeres. Hable por usted, amigo. Entonces, decíamos que estábamos con nuestro liberador de la Matrix, quien ahora nos va a hacer utilizar todas las neuronas posibles para poder resolver uno que otro dilema ético que nos va a plantear ahora, o no. O ese, ¿cuál es el juego que nos tienes para hoy día, Pablo? Estaba pensando en uno que no lo... que es como para la enseñanza media, pero todavía no lo he puesto en práctica, pero que en realidad es un tanto complicadito. Complicado en términos de que es delicado el tema. Entonces yo tengo una amiga que es feminista, de esas feministas, que estaría pero muy contenta por plantear este dilema en este programa. Va a ser Pablo como los humoristas cuando empiezan a probar rutina con los públicos más chicos. Claro, a ver si después prende y funciona con sus clases. Puedo ver si me resulta. Permiso, voy al baño. Ya. Bueno, de hecho es delicado en el sentido de que podría a lo mejor haberle pasado a alguno de ustedes esto. Entonces ahí es como difícil no transitar esa frontera entre lo personal y lo no personal. Pero básicamente tiene que ver con las funas, ¿ya? Y las funas asociadas a temas de abuso y acoso. Entonces, claro, sería como incómodo que a alguno de ustedes le haya pasado. Pero bueno, vamos a suponer que no, ¿ya? El tema es más o menos el siguiente. Hay un amigo de ustedes, ¿cierto? Se podría decir que uno de sus mejores amigos o un mejor amigo, ¿ya? De mucho tiempo, ¿ya? Una persona que como que le significa muchas cosas. Y recibe una funa por acoso, por abuso, en realidad por varias razones, por lo menos 6 o 7 u 8 mujeres, ¿cierto? En diferentes momentos declaran haber sufrido acoso o abuso de esta persona en carretes, con alcohol. Digamos que fueron situaciones a lo mejor no tan lejanas, pero donde ya ha pasado algo de agua bajo el puente. Han pasado algunos años, situaciones de experiencia universitaria, situaciones a lo mejor de primeros años laborales, y quizá ahora no pasa nada, quizá. Pero ese es el tema, lo funan. Y tú estás en esa situación de ser amigo de esta persona. La pregunta es abierta, no es qué harías si acaso dejas de ser amigo de él o no. No es esa la pregunta. La pregunta sería cómo abordar la situación. Y digamos que hay una denuncia que remite a un tiempo muy, muy cercano. Una cuestión que pasó hace 2 meses, o en las vacaciones de verano, ¿ya? Y una denuncia fuerte. Entonces la pregunta es esa: ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su reacción como amigo? ¿Ya? Ahora, antes de que respondan, debo decir lo siguiente. No sé si ustedes conocen al rapero Portavoz de Conchalí. Sí, Andy Ferrer, sí. Creo que se llama, ¿cierto? Ya. Hemos escuchado de él. Él fue funado por la lectura que hace el feminismo es por encubrir, ¿cierto? Y por no apoyar a ciertas personas que fueron abusadas por un amigo de él, que era uno de sus mejores amigos. ¿Ya? Entonces, el tema que planteo en realidad puede ser muy delicado en un colegio, porque hay situaciones de abuso en una escuela también, ¿se entiende? Y pueden estar pasando en ese momento, de hecho. Entonces, lo planteo ahora con adultos, para ver qué tal. ¿Se entiende? ¿Cierto? Sí, se entiende. En el fondo, ¿qué postura adoptaríamos, no? Sí, más o menos. Pero lo importante es que los dilemas éticos en realidad remiten a lo que usted considera como correcto, a lo que tú consideráis correcto o no. A eso apunta un dilema ético, ¿ya? No tanto a lo que tú harías conociéndote, como Luis, como JP, como Chris, sino a lo que tú consideras que corresponde hacer en ese caso, con esta persona que es un abusador y que que tuvo una experiencia muy cercana hace poco rato y que es tu mejor amigo o uno de tus mejores amigos. Ahí está planteado. ¿Es muy difícil? No. No. Ya. No, pero podemos cortar, lo pensamos y nos conectamos de nuevo mañana y te respondemos. Claro. Oye, bueno, ¿sabes qué? Mira, tengo una suerte de respuesta programada ya en mi cabeza que surge de manera automática, en la que, es decir, bueno, creo que primero conversaría con
con esta persona que está siendo acusada, así como, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué pasa lo que pasa? Eso es como lo automático, onda, para saber las dos partes primero. Pero debo contar tristemente que hace como 3 años atrás tuve una experiencia cercana de alguien que no alcanzó a hacer ningún abuso, pero estaba mensajeándose con estudiantes. Sí, y según los textos eran muy, pero muy insinuosos y no apropiados. Y sabéis que una vez que me enteré, no supe cómo administrar esa información. Porque de hecho a esta persona después la vi y lo único que sé es que cuando lo vi, tendí como por inercia, nada más por costumbre, a saludarlo con una sonrisa, pero nada más, no surgió realmente un preguntarle, no sabía si era adecuado o no, no sabía si iba a estar, si él se podía sentir ofendido o amenazado, y mi reacción fue como, mejor me hago el loco, actúo como nada. Ahora, por suerte, lo pillé, él estaba justo en el auto, yo iba pasando, así como, hola, ¿cómo estáis? Bien, listo, y pasé. Pero tenía muy claro que él había hecho algo que no correspondía. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, claro, es súper fácil a veces pensar en una respuesta correcta, pero el vivirlo es más complejo. Entonces quería compartir esa experiencia. Porque como respuesta tipo, claro, se me ocurre decir, oye, pero ¿qué pasó? Pero la verdad es que cuando me sucedió, no supe qué hacer. Eso. Y no te acercaste a hablar tampoco, claro. Sí, en realidad hay una frontera entre lo que uno piensa que debería hacer y lo que uno haría. Y muchas veces también lo que uno piensa que haría no coincide con el deber tampoco. Por ejemplo, si yo tengo un muy mejor amigo, alguno podría decir, no, a este loco le perdono todo, porque es un hermano. Pero claro, y ahí está yendo más allá del deber también, de lo que es correcto, si se quiere. No sé. Pero claro, interesante lo que planteas. Profe. Ya mira, yo por lo menos puedo decir... Villanueva. Bueno, yo he tenido otros dilemas familiares, pero referente a este yo creo que, y puedo ser como bien consecuente a lo que yo he pensado en esos casos, en que, ok, como menciona Chris, viejo, que ya cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Ah, ya, ok, fue así. Bueno, se supone que es creer en la palabra de la persona en la que fue. O sea, mi mejor amigo no me puede estar mintiendo. Se asume, según lo que tú nos presentas. Ok, viejo, vaya, entréguese y hágase cargo de lo suyo. Yo estoy hablando porque yo he tenido otros, como te digo, menciono otro dilema que yo digo, ya no sé, si cometió alguna falta, la tiene que pagar donde tiene que pagarla, sea donde sea. O sea, no estoy hablando ni en el cielo, ni en el infierno, ni una cuestión, no, sino que lo que hizo, sabe que está malo, ok, pague. Yo creo que sería así, o sea, no creo, sería así, en realidad. Donde si hiciste algo malo, asuma las consecuencias, ¿no? Aunque sea mi mejor amigo, aunque sea mi hermano, aunque sea mi hermana, quien sea, asúmalo. Y mantienes después esa relación, ese vínculo afectivo de todas formas, pero claro, pero ahí se hace la diferencia. Claro, se entiende. Sí. ¿Y don Luis? ¿Me toca? ¿Mi turno? Mira, coincido bastante con lo que acaba de decir JP, pero sí yo parto de otra premisa en la cual para mí la amistad, si tú lo estás planteando desde un punto de vista en el que es un amigo muy muy cercano a mí, prácticamente uno de mis mejores amigos, entonces para mí ese tipo de amistades, el concepto de amistad para mí es muy importante. Entonces, si bien coincido con JP de que, oye compadre, escucha, sorry, la cagaste, hay que asumir, y las consecuencias que tenga eso que él hizo las tiene que asumir, sí destaco el tema de la amistad, de que para mí alguien así de importante yo le diría, puta, la cagaste heavy, pero soy tu amigo y te voy a acompañar en lo que venga. O sea, voy a mantener esa amistad contigo, te voy a apoyar y voy a estar contigo, obviamente tratando de apoyarlo en el sentido de que, oye, lo que hiciste no está bien,
y tratemos de ayudarte a corregir esto que gatilló que tú hicieras eso para que no vuelva a ocurrir a futuro. Claro. No solamente así como somos amigos y sigamos nomás, ya pasó, asume las consecuencias y sigamos, no, o sea, para mí es importante que esa persona que cometió un error en el cual yo no estoy de acuerdo, no lo vuelva a repetir. Tal vez si me entero después de esta primera vez que en 2 años más vuelve a pasar, ahí tal vez a mí me cuestionaría si yo puedo seguir siendo amigo de alguien que ya cometió un error de lo cual yo no estoy de acuerdo, traté de apoyarlo y aún así lo volvió a cometer. Y ahí me cuestionaría el concepto de la amistad. Claro, de cierta forma como que las funas apelan un poco a eso, o sea, apelan a este tema de si acaso la persona que comete la falta, el delito, lo que sea, cierto crimen, no sé, realiza alguna reparación o un reconocimiento de la falta, ¿cierto? Y muchas veces las niñas, ¿cierto? Muchas jóvenes, jovencitas, a veces menores de 18 años o mayores de 18 años, cuando constatan que la persona no sigue cometiendo el mismo error, o sea, abusó de ella, por ejemplo, un abuso a lo mejor que puede ser considerado menor, no una violación, pero sí toqueteos o tocaciones, ese es el concepto técnico al parecer, tocaciones en el contexto de un carrete. Ya, y pasan 4 años y la niña no hizo nada, no hizo ninguna denuncia, es difícil de denunciar también porque es muy difícil de comprobar la situación. Pero 4 años después se entera por otra persona que hizo lo mismo, o sea que lo ha venido haciendo de manera reiterada. Entonces ahí es el momento donde, no pudiendo denunciar frente a tribunales, por decirlo así, se cae en esto de la funa, ¿no? El mapunumpun, que tiene que ver con echar a perder, parece, es como el sentido o la definición de funa. Y claro, ahí uno entiende, pero la verdad es que la funa, no sé qué les pasa a ustedes con eso, pero la verdad es que como que es difícil estar completamente de acuerdo también con las funas, por decirlo así. Es como un tema un tanto líquido, ¿ya? JP. Sí, mira, yo ahí tengo un reparo porque ya, las redes sociales se da harto para el tema de las funas. Mucho. Claro, es como un recurso que se usa ya que hiciste la denuncia, está en juicio todo, y ya no tenés nada más, ninguna herramienta más que poder que te ayude a que, no sé, que la pensión, a lo mejor estoy viendo como funa a lo macro, una pensión de alimentos, lo mismo de alguna violación, alguna cosa así, relacionado como a lo de las pensiones de alimentos. Yo ahí tengo un tema porque estoy en desacuerdo con el tema que hagan las funas así por Facebook. O sea, ya, no le ha pagado 1 año, 2 años, pero es necesario exponer tanto a la persona, a tu contraparte, a la papá, sea tuviste relación o no tuviste relación, pero exponer tanto, porque a ese tipo capaz que después le lleguen, no sé, pues, oye, te vamos a matarte, oye, te vamos a, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. De las manos. Claro, es que las redes sociales se da para eso, para escapar de las manos. Y creo que lo habré mencionado en algún capítulo anterior, pero sí, yo en ese sentido, puntualmente de las pensiones, porque funas pueden haber muchas, hasta porque, no sé, pues te robaste una piedra del patio del vecino, por poner un ejemplo, puede haber muchas. Pero puntualmente en esa yo estoy como muy desacuerdo en eso. Oye. Sí. Eso es que en relación a lo que decía JP, es que a mí me dan miedo las funas. Porque siento que ¿para qué recibirlas? Es que o sea, o no recibirlas, es que siento que son súper antojadizos de repente. O yo me la puedo inventar, yo puedo sacarle una foto a cualquiera de ustedes, no sé, o de cualquier ser humano, y la subo, escribo un texto al lado, y la gente no lo cuestiona. Entonces también puede ser falso, ¿cachai? Me pasa eso. Sí, es complejo. Mira, con respecto a eso, Chris, lamentablemente está esa delgada línea en donde algo tan grave o grande como un abuso se le puede dar un mal uso para inventar cosas que tal vez no son. Lamentablemente el ser humano, hay personas que llegan a ese límite de hacerlo por el motivo que sea, lo hacen. Pero yo voy al otro punto, al otro lado de la vereda.
que he conocido niñas cercanas que han vivido historias de abusos, en donde tal vez no es una violación propiamente tal como para hacer una denuncia y un juicio y que el tipo pague con cárcel, pero sí son temas psicológicos para las niñas con lo que viven por años, que se sintieron vulneradas, que lo pasaron mal, que lo pasan mal en su día a día. Entonces, ante ese caso que fue, por ejemplo, un tocamiento, ¿fue el concepto que usaste, Pablo? Tocaciones, por ejemplo. Una niña no puede ir a Carabineros y decir, oye, esta persona me tocó por 6 meses, cada vez que podía. Entonces, no va a haber un castigo penal, tal vez, pero sí esa persona tal vez necesita esa catarsis o esa opción de desahogarlo. Y esa opción ha surgido como las funas, en donde lo hacen público, que no comparto tal vez la violencia que viene después de eso, que la gente, lo que tú decías, como amenaza y que hoy te vamos a ir a romper la casa y te vamos a sacar la cresta. No comparto la violencia, creo que no es la forma, pero sí para la víctima esa opción de funa, de saber, de contarlo y hacerlo público y sacar algo que la ha tenido ahogada tanto tiempo, yo lo valido totalmente. O sea, siento que es válido que esa persona lo haga público, que esa víctima lo haga público, y además que estén alerta otras niñas que a lo mejor se relacionan con esa persona y decir, oye, esta persona le hizo esto a ella y me está avisando que tenga cuidado porque a lo mejor lo puede hacer conmigo también. Sí, en realidad, claro, es todo un tema que dice relación con la catarsis, por ejemplo, en algunos casos, en el sentido de la necesidad del desahogo. Hay personas que viven mucho tiempo con esos secretos, por decirlo así, que llevan ese dolor durante algún tiempo. Y en otros casos también tiene que ver con una cuestión como de solidaridad, paradójicamente hablando, ¿cierto? Porque la idea es como proteger a otras personas. Ahora, yo he escuchado otras cosas, por ejemplo, en organizaciones feministas, cuando se reúnen con un movimiento X, preguntan, o sea, se les recomienda que pregunten si acaso en esa organización hay una persona que está funada. Así. ¿Y por qué? Porque si estuviese funado alguien, no hay diálogo posible con la organización. O sea, se ha llevado a un extremo político, si se quiere. O sea, la funa, por decirlo así, está siendo como administrada, por decirlo así, a través de un movimiento, en este caso de todos los diferentes movimientos feministas que hay, porque no hay uno solo, ¿cierto? O sea, el feminismo es un gran movimiento, pero que tiene diferentes expresiones. Entonces, o por ejemplo, entiendo yo que una vez un muchacho, no sé, estudiante, fue a una pasantía a Alemania. Tiene que haber tenido, qué sé yo, unos 24 años, quizá, no sé, y estaba funado acá en Chile. Pero el feminismo ha llegado a tal nivel de que las redes permitieron que el lugar donde él estaba en Alemania, las feministas del lugar supieran que estaba funado y lo funaran allá también, e impidieran que él pudiera realizar su estudio en ese lugar. O sea, tuvo que devolverse a Chile finalmente. ¿Ya? Y así, o sea, es una herramienta pero poderosísima y es peligrosa, sí, efectivamente también hay algunos peligros, ese es el tema, cuando no está contenida, ¿ya? Y yo estaba pensando, Pablo, en la posibilidad de redención, de pronto, porque ¿qué pasa? Ya, ¿sabes qué? No, yo pequé de ingenuo, o estaba bajo el efecto del alcohol, o simplemente ese día andaba caliente y no sé, se me ocurrió hacer tal cosa, pero ahora me arrepiento. Pero ya hay como un registro, hay una marca. Ahí también se plantea como otra paradoja, porque no hay posibilidades de redimir lo hecho. Claro, es difícil hacer reparaciones. O sacar el estigma. Claro, o sea, sí, pues, es como una especie de asesinato social, de cierta manera. Pero eso es lo que busca también. Y ahora también hay otros dilemas, porque ahí nos podemos dar cuenta que este dilema de la funa puede dar para hablar de otros dilemas dentro del mismo, por decirlo así. En el caso de la funa, uno también cabría preguntarse si acaso se espera que esa persona aprenda, porque en realidad lo que se tiene finalmente es un sujeto que está asesinado socialmente, que ya no tiene capacidad de movimiento en algunos casos, y que vive atemorizado, psicoseado, dicen las feministas. Pero entonces finalmente ahí uno dice, ¿es un acto de justicia o es un acto de revancha? Entonces ahí se genera una nueva tensión.
porque finalmente esa persona no aprende tampoco, o no se está esperando que aprenda, ¿ya? Y es algo que necesariamente uno tendría que revisar también, ¿ya? Así que ahí, como les decía, hay una tensión que habría que ver. Sí, oye, buena dinámica. Y sigo pensando. Es que a mí, la verdad, yo soy bien sincero, la palabra feminista me da miedo. ¿De veras? Sinceramente. Sí, porque claro, yo vengo de un nicho que, bueno, Cristian sabe, los chicos saben que a mí de cabro chico me lo dieron todo. ¿Cachai? O sea, mi mamá me crió en una cuna de oro. O sea, bueno, se sacó la cresta para darme todo lo que tengo, en realidad. ¿Cachai? Pero onda, yo no cocinaba, no lavaba la loza, no planchaba, no hacía mi cama, no me gustó. Bueno, ya hasta la media, ya cuando más grande obviamente hacía algunas cosas. Pero mi viejo me dijo, y me acuerdo también porque me dijo, incluso mi mamá también me dijo, antes de amarrarte con una mina, métete con una, métete con otra, así pues. ¿Cachai? O sea, como claro, que aprovecha la vida y que aquí, y después te casás y después, claro, yo no le hice caso. Porque con mi señora llevo como 14, 15 años. O sea, una vergüenza para tu padre. Claro. La de ahí donde los chiquillos me dicen, yo les deseo con el linaje de los Villanueva, o sea, de mentira, pues. Entonces, claro, yo crecí como con ese cierto pensamiento. Incluso los 2 primeros capítulos del podcast son bien como, pucha, ¿no? Un personaje del facho, ¿cachai? Del mirador en menos, de toda la cuestión, y que fue un personaje que no lo pude sostener porque no me nace, porque me da miedo a lo que vayan a decir los demás, ¿cachai? Yo decía, no, a mí no me da lo mismo que sean así, no sé, que piensen lo que quieran de mí, pero al final te importa. Pero referente a la palabra, es que lo encuentro como muy fuerte, así como para mí, por eso te digo, porque vengo de ese nido así como de que diga cualquier cosa que yo le sea como, no, si mi señora que se dedica a la casa, nomás dueña de casa, yo trabajo, traigo la plata. ¿Cachai? Claro, complejo. Es fuerte. Complejo decir eso ahora. De hecho, ya no se toma como talla, po. Sería no. Como... antes sí, pues hace 10 años podíamos tirar esa talla, o menos, no sé, en un grupo grande. Sí. Pero ahora hay que tener ojo. Yo ya he estado en carretes de Zoom donde hay, por ejemplo, 20 personas y hay alguien que tira una talla machista y ya no todas se rían. Y hay un tema de casi ya político, de que no podemos reírnos de esa cuestión. Y se empiezan a cerrar algunas ventanas y quedan en 15, en 15 participantes solamente. Claro. Bueno, y algunas asumen el deber de confrontar al sujeto inmediatamente. ¿Y por qué te reís tú de eso? ¿Te parece chistoso esa cuestión? Entonces se transforma en una escena como bastante incómoda, por decirlo así. Lo que otrora era un carrete relajado, en esos momentos se vive como la incomodidad. Entonces ya es como, después el loco la tiene que pensar 2 veces antes de tirar una talla así. Entonces ya se genera como una especie de censura dentro de instancias que eran súper libres antes en ese aspecto. ¿Ya? Hay que reeducarse, por decirlo así. Sí. No sé, exacto. Que en el caso de nosotros es más complejo porque nosotros crecimos bajo una mirada que es, por ejemplo, heteronormada, tal vez racista, porque nosotros, cuando nosotros éramos chicos, el chiste era con los peruanos, con los bolivianos, con el gordo. Entonces hay que renovar todo un lenguaje y entender como el respeto desde con más intensidad todavía. Exacto. A mí la otra vez en Facebook pasó que una ex alumna hizo un comentario respecto a algo que le parecía desagradable y no tenía que ver con feminismo, creo. Me parece, estoy chata con tal cuestión, bla, 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 y no sé por qué me siento tan mal con X cosa, no sé, pero el punto que dijo, no sé por qué. Y yo como que analicé la cuestión e intenté darle una respuesta. Mira, yo creo que lo que te pasa por esto y esto otro. Y salió una amiga diciendo, ¿y por qué le estás dando tú una explicación así como si ella no entendiera? ¿Qué es? ¿Porque es mujer, acaso? Y la niña que había hecho el comentario volvió a decirme, sí, la verdad es que yo entiendo perfectamente aquello de lo que tú estabas hablando, no tienes por qué venir a explicarme como si yo no lo entendiera, ¿cachai? Inmediatamente. Y claro, y a uno como que le surge un poco la ansiedad, a mí, porque, oye, yo no estoy intentando explicarle algo y porque no lo entiende porque es mujer,
por ejemplo, ¿qué sería el fenómeno del mansplaining? Se llama ese concepto. Nada, pues yo estaba tratando de explicar por qué soy profe nomás, o sea, si hubiera habido una persona X, hombre, con alguna duda X, también yo lo hubiera intentado explicar, ¿ya? Porque tenía que ver justamente también con un tema que a uno le concierne harto, que es política, ética, pero uno se siente que está como pisando sobre huevo, es lo que dice un amigo todo el rato. Siento que estoy todo el tiempo pisando sobre huevo. Es como una especie de campo minado, si se puede utilizar. Hoy en día se está como llegando al otro extremo, que yo siento de que nunca los extremos son buenos, hay que tratar de buscar como una línea media. Claro. Entonces en este tema se cruza como que se llega al punto medio y se cruza hacia el otro extremo, en donde ya hay una hipersensibilidad del tema, y como lo que tú nos contabas, o sea, un comentario a raíz de tu formación profesional, en donde es tu forma de abordar una conversación, se convierte en algo que puede ser interpretado como una mirada un poco machista o sesgada, tal vez. Claro. Y a veces puede haber machismo también, pero hay como una especie de intolerancia con el proceso que estamos viviendo, porque uno no puede decir ya, desde mañana no soy más machista. No se puede. Es una reeducación que no es fácil. Claro. O sea, y que de hecho nosotros no la vamos a resolver. No. Hay procesos que demoran generaciones para recién comprender un nuevo lenguaje. Exactamente. Y claro, y como dice el Pablo, tenemos muchas respuestas que son naturales ya en nosotros, que están naturalizadas. Entonces de repente, claro, no quiero que suene como a crítica contra el feminismo ni mucho menos, pero antes, no sé, tal vez el comercial del pañuelo desechable, si no te quedes en el pasado, nena, y el hombre que socorre, en la actualidad puede ser cuestionado. Sí. Y a ti yo no te pedí ningún pañuelo a ti, yo no te pedí que tú vinieras a contenerme. Entonces, se puede interpretar así también, pero uno creció con eso, uno creció entendiendo que eso era lo correcto, siendo que posiblemente no sea correcto, no sé, porque hay muchas cosas que ahora van a tener un cuestionamiento filosófico. Exactamente. Y es un proceso que tiene mucho también de político, o sea, que ya no tiene que ver con lo ético necesariamente. No es que sea correcto decirle a un hombre que no le preste el pañuelo, que está ahí, el pañuelo especial, para utilizar ese ejemplo que diste, o que no es que sea correcto el decirle a un hombre que no le dé la pasada, por ejemplo, en el ascensor o entrando a algún lugar a una mujer, sino que en realidad son procesos que están viviendo como para poder generar la reflexión también. O sea, finalmente el feminismo lo que ha venido a hacer es a instalar un tema y lo ha instalado de forma violenta. Y yo no estoy diciendo violento por criticar. Es así nomás. Yo estaba pensando, por ejemplo, ahora, si fuéramos hombres solteros, o no, con amigas simplemente, invitáramos a alguien a, no sé, oye, comámonos un helado, no sé, una bebida. ¿Pagar o no pagar? ¿Cómo lo hago? Le pregunto mejor, ¿qué será lo más adecuado ahora? Porque me acuerdo, hay un video muy bueno de estos que hace Walkie Talkie, que están como ¿cómo se llama? Las citas, distintos tipos de citas. Entonces está la que es como la pachamámica y está la que es la feminista. Entonces, claro, el tipo le ofrece pagarle y dice, ¿tú crees que tu plata vale más que la mía? ¿Cachai? Yo no necesito que tú me pagues a mí. Entonces, bueno, como también hay mujeres que están más como al concepto antiguo, que les gusta que las inviten todavía, entonces como que no sabéis hoy en día a cuál apelar. Y que están en una situación súper incómoda, porque dicen, yo no me siento identificada con eso, o yo a la marcha quiero llevar a mi pololo, o mi esposo, mi esposa me dice, tú eres mi pareja, eres mi amigo, mi compañero, yo por qué voy a ir solo a una marcha porque no hay que llevar a los hombres, no puede ser. Entonces hay discusión ahí entre medio también. Por ejemplo, ahí es que ya, lo mismo caso que dice el Chris, estáis soltero y estáis conociendo a alguien y no sabéis si preguntar, ¿eres feminista? ¿O no eres feminista? ¿Cómo llegáis a ese punto así como, oye, pero no sé si, ¿cachai? Es fuerte, o sea, claro. No sabéis cómo... Y te pueden censurar por preguntarle también. Claro. Sí. Siglo XXI. Sí, en realidad. Pero hay me pasa situaciones... un caso un caso puntual con mi hermana chica. Mi hermana, bueno, tiene 11 años.
Y yo siempre que abro la puerta, le digo, pasa. ¿Por qué uno está? No, me dice, no, pasa tú. O sea, Mira, que con 11 años. Con Claro. 11 años, qué bueno. claro, yo le digo, ya pasa, o le pego un pape. ¿Cachai? Pero, así como ya, porque uno está acostumbrado a dejar pasar a la mujer primero. Exactamente. Claro, ya, ahora ya es como, ya paso yo, ya si querés que paso yo. Y- Ahora, ojo con eso porque hay estudios donde hay actos entre personas que son muy simbólicos. Una vez vi un video, porque hubo un tiempo en el que estuve muy pegado con el tema de entender cómo las micro Gesto. facciones, no me acuerdo, los gestos, microgestos, para saber si las personas mienten o no. Bueno, dentro de ese mismo estudio se mencionaba que el gesto de dejar pasar a otra persona y que yo soy el último, el que cierra la puerta, tiene que ver con una posición de poder. Y de hecho había un video muy cómico en el que habían 3 presidentes. Voy a inventar, porque no me acuerdo muy bien. Pero ponte tú, era Rusia, Estados Unidos y Japón. Y los 3 estaban parados sin entrar, esperando que entraran los otros. Porque tenían que ver Bueno. con significado de poder. Claro, ¿quién tiene el poder ahí? Efectivamente. Es cultural finalmente. Es un tema cultural. Y por eso se entiende que son procesos lentitos. No pueden darse Sí. tan rápido. Así yo ya llego, y con esto cierro mi ejemplo. Fui a una jornada con un grupo, curso más de 30 niños al sur. Y vamos a arreglar un colegio, en fin. Y se llama jornada de servicio. Y resultó que los chicos, un grupo de 5 hombres, se fueron a bañar al río. Yo les permití que se fueran a bañar al río, no hay ningún problema. Y ellos después volvieron. Y después 4 niñas, y estamos en el campo, 4 niñas de tercero medio me pidieron ir a bañarse al río. Y yo les dije, ya chiquillas, pero esperen un poquito, les voy a avisar al Juanito que la acompañe. Y nada, pues fue súper violento para ella la situación. Ardió Troya. Y ardió Troya, fue el momento, como que lo estaban esperando. Y me incomodó mucho, así como que esperaba que alguno me defendiera, que me tiraran la toalla. Porque no sabía en realidad cómo justificar lo injustificable, po. Si en realidad yo la traté de débiles, po. En realidad yo decía, no, ustedes tienen que ir con un hombre, ¿cachai? Sobre todo si se van a ir a bañar al río, son vulnerables, ¿cachai? Las pueden mirar, les pueden hacer algo. Y nada, al final igual las dejé ir solas. O sea, como que no peleé porque dije, no, ya me tengo que adaptar. Pero igual yo por dentro sentía, pensaba en los apoderados, en los papás de ella. Chuta, estoy siendo irresponsable, a lo mejor por dejarla ir sola. Pero a los hombres sí los dejé ir solos. Y nunca me sentí responsable. ¿Cachai? Ellos que vayan, ¿no? Si les pasa algo ya, la mala suerte. pero si les pasaba algo a ella, no, pues el responsable iba a ser yo por no haberlas cuidado. Ahí a modo de... Ya, Paulillo, no nos da el tiempo porque tú tienes que ir a hacer tus atenciones maritales. Las tareas, como... No queremos negarte ni privarte de esa responsabilidad tan grande. Qué bueno que alguien en esta conversación lo haga. Muy bien, Claro. Paulito. Wow, Qué feo. golpe bajo. Afuera. Para afuera. Pablo, la pregunta. Dale. Ahora te vamos a poner a ti en una situación de conflicto. Chuta. Mirando el contexto nacional chileno. Mira, se da para 2 cosas. La idea era hablar sobre el COVID y todos sus derivados, pero no como COVID como enfermedad, sino la postura filosófica, porque hay una postura filosófica que está en todas partes. La filosofía está en todas partes, ¿cierto? Se respira, es como el aire, Sí. no se ve, pero ahí está. ¿Cómo quedé ahí? Corre, Bueno, loco, Eres bueno. un filósofo. Entonces, según los filósofos que tú has conocido, que has estudiado, las decisiones que se han tomado en relación a esta pandemia en este país corresponden a qué mirada o a qué origen filosófico, si es que se pueden identificar, si es que lo has logrado identificar las Digo, por respuestas que se han dado, por favor. Sí, mira, bien humildemente. Hay un paradigma neoliberal y que está basado en Milton Friedman, con Hayek, bueno, son estudiosos, académicos de la Escuela de Chicago, el Friedman, sobre todo, ¿cierto? Donde instala la idea de que
todo tiene que liberalizarse, todo tiene que ser libre, a nivel empresarial si se quiere. Entonces es difícil para un país como el nuestro, que es neoliberal, poner restricciones a la empresa, a la libertad de empresa. Y por otro lado, bueno, eso como en síntesis, o sea, es un paradigma que llama, por decirlo así, a la libertad, y entonces estas personas del gobierno, por ejemplo, no podían entender, porque no les cabía, por decirlo así, en sus cabezas, en sus concepciones de mundo, el que pusieran cortapisas u obstáculos a la libertad de las personas. Entonces por eso decían, no, hay que volver a la normalidad, vaya a tomarse un cafecito a 2 metros de distancia y cosas por el estilo. La subsecretaria Daza cayó en ese blooper, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, este filósofo coreano-alemán que está como muy de moda, Byung-Chul Han, él pone como de relieve otro tipo de paradigmas, donde el Estado es más importante que el individuo, el colectivo es más importante que el individuo. Y ahí saca de ejemplo a China. Entonces, no sé si contigo, Cristian, en algún momento habré conversado de esto, de que en China, por ejemplo, según lo que está informando Byung-Chul Han, en China, si tú sales con ciertos grados de fiebre, o sales y tú estás diagnosticado con COVID y sales de tu casa y no puedes salir de tu casa, inmediatamente un dron se acerca a 2 metros de tu cabeza y te tira una multa, te imprime una multa y te la lanza por la cabeza. Por dar un ejemplo, si te metes a un metro, a un sistema de transporte público y estás con fiebre, hay un mecanismo que detecta que tú tienes fiebre y le lanza una alarma a todos los usuarios del metro que están cerca tuyo para que se alejen de ti. Entonces dice, por ejemplo, ve el celular, la aplicación te dice, esta persona tiene fiebre, está a 2 metros tuyo y tal persona, ¿sí? Y tú tienes la libertad de alejarte, por ejemplo. Eso es control. Y ahí hay un paradigma de vida, de Estado, donde es el Estado el que regula, el que ordena todo y el que controla y que provee bienestar. En el caso del paradigma chileno, neoliberal, no es así. O sea, el Estado tiene que ser pequeñito, débil. Lo único que tiene que hacer es propiciar la libertad de los otros. Así que yo diría como esa oposición entre dos paradigmas. Uno que es estatal y otro que es liberalizante, por decirlo así. No sé si me explico. Sí, y según tu entendimiento, o tu lógica, ¿cuál sería el más apropiado? ¿O sería una mixtura de ambos? ¿Qué es lo que es lo mejor para nosotros? Por ejemplo, ¿Qué sería mejor? El neoliberalismo se entiende como una especie de liberalismo extremo, ¿ya? Y el liberalismo económico surge con Adam Smith, que él plantea también la libertad, pero la plantea con muchas más regulaciones que lo que se entendió después. Por ejemplo, Adam Smith plantea de todas formas que el Estado debiera garantizar, por ejemplo, o proveer el derecho a la educación, entendiendo la educación como un derecho, por dar un ejemplo. Y así el neoliberalismo no lo entiende así. La educación es un servicio, se puede vender, por ejemplo. Tú puedes lucrar con ella, hasta cierto punto Chile se lucró y se sigue lucrando de cierta forma. Entonces yo lo que creo es que no es que yo sea liberal, pero estaría de acuerdo con que hubiese un estado de cosas donde hubiera cierto grado de libertad, si se quiere, en ese aspecto, en el aspecto del liberalismo, pero con ciertas regulaciones. A mí no me molestaría que se viviera así, con mercado, por ejemplo, pero con salud gratis y de calidad, y educación lo mismo, ¿ya? Es lo que pienso humildemente. Y si viviera un socialismo, si se quiere, que no sé, se habla de ciertos países, de China, por ejemplo, creo que tampoco me molestaría, insisto, en la medida que se respetara la dignidad de las personas, ese es el tema, que se respetara a la persona como tal, ¿ya? Así que no tengo como una visión dogmática tampoco, ¿no? Y no quiero tenerla tampoco, sino sería antifilosófico. ¿Debo hablar? Nos dejó con la boca abierta. Luis. A ver. Quería abordar otro tema que tal vez se desprende. A mí me genera bastante curiosidad, y aprovechando que tenemos acá al especialista o al profesional del área, la ética tiene un poco de relación, me imagino, con la filosofía, ¿cierto? Absoluto, es una rama, sí. Ya.
Porque quería saber porque mencionaste el tema del control de las masas versus el liberalismo, y me imagino que en los países que han estado más afectados con respecto al coronavirus, Chile me imagino que ha estado en esa situación, del dilema ético a la hora de tener que salvar a una persona u otra. Me imagino que lo ha vivido más de algún profesional de la salud al decir, oye, tengo a estas dos personas que están igual de graves, pero esta persona tiene 80 años y 5 enfermedades más aparte de COVID, y esta otra persona tiene 40 años y solamente tiene, no sé, resistencia a la insulina. Entonces, tengo un solo respirador artificial, ¿a quién conectamos? O sea, Claro. no sé si Sí, has pensado, te has cuestionado ese dilema ético hoy en día al momento de tener que llegar a decidir qué vida salvar, qué hacer. O sea, ¿por qué una vida tiene que ser más importante que la otra? Yo creo, ¿no? Claro que sí. Allá Luis en cuarto básico, por ejemplo, le planteó a los chicos el dilema de a quién salvar, a un perro o a un anciano o a abuelita. Van ambos atravesando la calle y ambos van a ser atropellados sí o sí, sin poder evitarlo. Pero tú tienes la posibilidad de salvar a uno empujándolo. Y claro, se genera toda una hecatombe ahí con los niños, salvando unos a la abuelita, porque tienen abuelitas ellos también, entonces es complicado matar a la abuelita, sacrificarla. Pero tú salvando al perro. El perro, a diferencia de la abuela, está en buen estado de salud y es joven. Entonces, lo que hacen ellos es, de cierta manera, asignar más valor a una vida que otra. En el caso de la ética, yo me afirmo un poco de la ética kantiana, cada vida tiene dignidad. Entonces, toda vida vale solamente por ser una vida humana. En ese sentido, no habría diferencia entre la vida de un anciano y la vida de un niño, por ejemplo. Las vidas de ambos valen porque son seres humanos. O sea, y en un sentido liberal es súper complicado, porque acá en Chile, por lo menos, y en muchos países, la vida de un anciano no vale más que la de un joven. El anciano es tratado como un lastre, ¿ya? Es una carga adicional. Si tiene una pensión que es bajita, más carga todavía, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo a veces, mudarlo en ocasiones, situaciones súper complejas, gente que vive situaciones muy complicadas. Entonces, como que este sistema, este estado de cosas te hace desvalorizar un poco la vida del anciano, a diferencia de la vida de un niño que tiene todo un futuro por delante. Pero en este caso en particular, yo creo que si se juzga ahí como éticamente hablando, bien apegado a la ética, lo que se considera es el ser humano como ente universal. Y en ese sentido, el anciano, al no tener la posibilidad de reproducirse, y ahí nos metemos con la biología, al no tener la posibilidad de reproducirse, como que ya hay una selección natural previa, o sea, va a morir en algún momento. En cambio, la persona joven tiene esa posibilidad de reproducirse. Sería más complicado si esa persona joven no pudiera reproducirse, y ahí ya no, el argumento se cae también. Igual, ¿a quién salvas? Pero pucha, claro, uno piensa ahí, es que el otro puede vivir más, y por ende tiene la posibilidad de poder contribuir a lo mejor al bien común, más que lo que pueda hacer un anciano o anciana que le queda poco tiempo por vivir. Entonces es difícil esa pregunta, pero finalmente, claro, yo creo que todas las personas actuaríamos, el sentido común nos mandaría a sacrificar a la persona más vieja. Y no sería contradictorio con la ética quizá eso. ¿Ya? Creo. Lo duro yo creo que es que algo que está pasando. Eso es lo triste igual, que en el fondo tienen que estar tomando esa decisión y no es fácil. No hay preparación para eso. No hay preparación para eso. Y los médicos juzgan de todas maneras desde la bioética también. La bioética tiene principios. Entonces tienen que de cierta manera tomar algunas decisiones, aunque no creo que la bioética en tu caso responda a este dilema. No hay principios que digan tienes que eliminar o salvar al más joven. No existe eso. Ahí como que habría una suerte de vacío. Pero yo creo que ahí opera la selección natural. O sea, dicen, no, esta persona va a morir pronto, entonces no hay nada que hacer. Es complicado. Si uno ve la película Armagedón, ayer o antes de ayer se me ocurrió ver la película Impacto Profundo, con mis hijas, y son chiquititas. Son dos parecidas, ¿cierto? Armagedón e Impacto Profundo, son las dos. ¿No son la misma? Creo que son dos distintas. Son distintas. Son distintas. Entonces, este Impacto Profundo, donde Morgan Freeman es como el presidente de la República de Estados Unidos, ¿cierto? Pero creo que tienen exactamente la misma lógica, por eso se parecen tanto. Sí, pero la otra es más taquillera, es como más gringa la otra. En cambio esta, donde Morgan Freeman es el presidente, está como más basada en la ciencia, está más basada en el dilema de a quién salvar.
Entonces mis hijas ahí, claro, están consternadas al ver que por decreto, no sé, todas las personas mayores de 50 años iban a morir, por decreto. O sea, solamente se salvaba a la gente menor de 50. Entonces uno puede ver que en la historia siempre es así son las cosas. Y el adulto siempre se sacrifica también por el más joven, es una cuestión muy común. Igual me preocupa el dilema este que te planteaste al cuarto básico, porque si salváis al perrito o la abuela de un empujón, ¿y qué pasa si la señora se cae y se quiebra las caderas? De hecho está planteado. Está planteado, se le dice al niño, y ¿Viste? si tú empujas a la abuela, existe de todas formas una gran posibilidad de que muera. Entonces, claro. Por eso me reí delante que, bueno, no salió, pero obviamente me reí, pero para mí, así como, o sea, al tiro se me vino a la cabeza, o sea, bueno, ya, sigan No, y me nomás. imagino, después de esa clase, llegó el niñito a la casa a abrazar a su abuela, así, con un amor que la abuelita no tenía idea por qué. Y le Sí, puso pues, a los veces pañales más firmes. Digo, la clase de filosofía igual tiene ese componente afectivo, donde ellos piensan en su abuelita, ¿cachai? Pero otros piensan en sus mascotas. Entonces hay niños que van a valorar muchas veces más a la mascota que a la abuela. Y se genera una gran discusión, un quilombo, dirían, que se genera ahí. Pablo, te quería hacer una pregunta. No es la pregunta de CR por si acaso, esa se la concedo a mis compañeros. Ah, qué lindo. Si tú fueras vendedor y tu Ya. producto es la filosofía, Mm. ¿cómo la venderías? ¿Cómo se hace esta invitación? ¿Por qué es importante? Porque la filosofía ha sido despreciada últimamente, ¿no? O sea, esto de que ya no esté en la asignatura, o están presentes en los colegios, o que tenga menos horas. O sea, de hecho, hasta historia va a tener menos horas, educación cívica ya desapareció. Hay como un desprecio por estas ramas que tienen que ver con reflexionar más, con mirar el espacio en el que vivimos, el entorno y nuestra posición, nuestro rol en él. Si tuviera la oportunidad de vender la filosofía, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué es importante aprender filosofía, Pablo? Ya, justo ahí el Luis, especialista en marketing, entonces como que es complicado. Es como hablar en inglés frente a un profe de inglés. Mira, yo creo que utilizaría como la psicología inversa, porque no hay ninguna defensa que pueda hacer de la filosofía. Así como desde el marketing, ninguna, de hecho es como al revés. Diría algo así como que si tienes un problema, la filosofía te permite ver que tu problema es más complejo de lo que creías, algo por el estilo. En realidad, O sea, te invito a que te des cuenta que el problema que tienes puede ser incluso peor. claro. Ahora entiendo por qué la filosofía ha perdido terreno en este país. Es que siendo súper honesto, así como tiene un alumno, cuando los alumnos me preguntan, profe, ¿y de qué sirve la filosofía? No sirve de nada. Eso es lo que le pregunto, honestamente. Oye, ¿Puedo salir en tu pero eso defensa, Pablo? ¿Cómo, Luis? ¿Puedo salir en tu defensa? Ya, sí. ¿Cris, vas a aportar algo? No, pero dale nomás, sigue tu nomás. inspiración. Dale, porque yo desde el punto de vista de la ignorancia y de lo poco que sé de filosofía, soy alguien que jamás tuvo filosofía en el colegio, ni me ha interesado leer, ni nada. Pero sí para mí el concepto de filosofía es como el análisis y el cuestionamiento de todo como sociedad. Entonces, creo que si tuvieras que vender la filosofía y defenderla hoy en día en nuestra sociedad, yo creo que tienes hartas ventajas o hartos puntos a favor en decir, oye, en la sociedad desde siglos hacia atrás tomó un rumbo total y absolutamente capitalista, de consumo y de exitismo, en donde hemos visto las falencias de ese sistema, porque hemos perdido hemos dejado de darle importancia a la persona y a los valores como personas a la hora de tomar decisiones. Simplemente nos estamos dejando llevar por el consumismo y eso nos ha consumido, valga la redundancia. Entonces creo que ahí nos falta un poco la mirada filosófica, tal vez. Claro. Y O sea que de cierta forma la filosofía, si se quiere, te permite también vivir o tener cierto grado de bienestar independiente de los problemas que haya. De hecho, como que lo que a uno le aporta
Yo creo que ahí, sin temor a equivocarme, creo que lo que tienen tanto los profesores de filosofía como los filósofos es la capacidad un poco de vivir con lo sencillo, con lo poco. ¿No? Y eso es una gran ventaja, porque en realidad uno está súper contento con las cosas simples. Y a diferencia de los artistas, por ejemplo, yo no necesito cantar o tener instrumentos musicales o pinceles para pintar un cuadro o inspiración. No, como que te bastas a ti mismo con tu cabeza nomás, estás pensando. Como que el Alzheimer yo creo que sería un gran atentado para mi persona, a lo mejor, y para cualquier persona que se dedique un poco a eso. Pero en el fondo esa es como la defensa que, claro, ahí coincido con lo que dices tú, es valorar lo sencillo, lo simple, lo humano. Muy de acuerdo. Oye, Pablo, bueno, yo creo que esta es como la pregunta de cierre, pero no va a ser un cierre, porque después vamos a tener otra cosita. Yo creo que todos tenemos un fin. O sea, tú estudiaste filosofía, estás enseñando filosofía para llegar a un punto. ¿Cuál es el punto que tú, o sea, cuál es la enseñanza o la marca que tú quieres dejarle a tus alumnos una vez que ya salen de cuarto medio o se van de otro colegio y después digan, oye, ¿sabéis que yo tuve este profe de filosofía? Luego que me dejó marcado. Lo que te mencioné delante como del dilema que hablamos el otro día. ¿Cuál es la marca, la huella que te gustaría dejar en tu alumno? A ver, como que ahí como siguiendo un poco el ejemplo de Luis, que se mandó a cambiar a Nueva Zelanda, ¿cierto? Como que yo esperaría a mis estudiantes que quisieran arrancar, ¿ya? No de mí, pero sí de cierta manera el que quisieran aventurarse, que emprendieran nuevos rumbos, que no le tuvieran miedo a la vida, ¿ya? Que la enfrentaran, ¿ya? Y arrancarse, ojo, no solamente viajar, hay muchas formas de viajarte, ¿ya? Entonces, eso, que se bastaran a sí mismos, que quisieran buscar, indagaran, ¿ya? Yo creo que en ese sentido yo me sentiría plenamente realizado, el haber aportado un poco a la autonomía. No el que me estén buscando todo el tiempo, que me digan, profe, tengo una duda de filosofía, que de repente pasa y no está mal, igual lo ayudo, pero me refiero a que estoy muy feliz, muy contento cuando ellos logran ser autónomos. Si yo lograra eso o aportara un poco a su autonomía, me siento plenamente satisfecho y realizado si logro hacer eso. Bueno. ¿Y te ha pasado que ya has tenido alumnos que ya han salido de cuarto medio y después te buscan? ¿O no? Sí. ¿O no te ha pasado? Sí, me pasan las dos cosas. Estudiantes que me buscan, por ejemplo, para ver las famosas normas APA todo el tiempo. Profe, tengo una tarea acá en Derecho y están estudiando Derecho. Una estudiante, Diego, ¿ya? Y ahí me pregunta por las normas APA, que son normas como de escritura, para redactar un texto. ¿No? Ya. Algunos que me preguntan por materias filosóficas. Otro en Instagram me pidió que está estudiando diseño y me pidió libros de filosofía porque decía, diseño me encanta, pero no hay nada de filosofía acá. Nada. O sea, y echo mucho de menos eso. Ahí le mandé algunos textos que tenían que ver con el diseño, además. Y me pasó algo muy bonito. La Anaís Bastías, una estudiante que tuve hace 2 o 3 años, salió. Me habló la otra vez desde su clase de introducción a la filosofía, creo que era. Estaba estudiando trabajo social en las Chile. Y me mandó un mensaje. Yo estaba en un consejo profesor y me dice, en este momento, profesor, estoy en mi primera clase de introducción a la filosofía, o la segunda era, parece. Y me acordé mucho de ustedes, siento que lo que me enseñó me ha servido mucho. Me ha servido mucho para entender lo que estoy haciendo y para sentirme segura. Así que ya está completamente lleno. ¿Sí? Como que no gano mucho en dinero, pero con eso ya estoy absolutamente pagado. ¿Qué puede decir? Bueno, desde lo personal, yo puedo contar una experiencia en la que yo estaba estudiando diseño gráfico, de hecho, ya que mencionaste diseño. Pero por suerte, en el primer semestre había filosofía. No entiendo por qué, no sé cuál sería el motivo. Uh-huh. Lo que sí recuerdo que el profesor de filosofía, se llama Patricio Moraga, nos decía que lo que él tenía que enseñar, lo tomó y se lo metió en el bolsillo y él dijo, no, yo les voy a enseñar esto, porque esto es más importante. Y por lo menos para mí fue trascendental, yo creo que fue un antes y un después. Porque en el fondo me hizo mirar la vida de otra forma, como cuando uno se pone los lentes de sol,
eso, no hay otra explicación, es simplemente poner un lente distinto y fijarse en detalles que antes uno no había podido ver. Sí, pues Y agradezco harto esa clase de filosofía. De hecho, por eso siento que es triste igual que esté tan como menospreciada o que se le mire como, no, es que esto es solo para las personas que están en la elite, los que pueden. Pero no, debería ser mucho más democrática. Más promovida. Es que no es Sí. conveniente la filosofía, si se quiere. O sea, como que por dos razones está como en el desprestigio. Una, porque los filósofos hablan en difícil, como parece estar hablando en otro idioma, muchas veces. Ujú. Los académicos, ya, súper complicado. Y eso aleja, están hablando desde una nube. Y por otro lado, el tema es que no es conveniente, porque cuestiona. En cualquier sistema político, la filosofía pone el cuestionamiento. Y eso a las autoridades le parece que es un poco complicado. Hace unos 10, 15 años, el presidente de la CUT, de hecho, por una tendencia como más de izquierda, dijo que detrás de las protestas había puros profesores de filosofía, inútiles subversivos, utilizó esa expresión. Y la verdad es que sí, pues la filosofía es inútil y es subversiva. Es decir, tiene toda la razón. Él lo dijo enojado. Él lo dijo enojado, pero dio en el clavo. Porque la filosofía no es como un martillo, no es como la medicina tampoco. No sirve para salvar vidas. Pero sirve para cambiar a las personas, para mudar la mirada y contribuir. Y en el aspecto de la subversión, la filosofía sí espera subvertir el orden de las cosas, es como cambiar las cosas. Así que en ese sentido tenía toda la razón. Y ahí se entiende por qué la filosofía no tiene buenas fama. Es súper comprensible. Hay que aprender a vivir con ella. Las cosas de Pablo, oye, mira, nos quedan, no sé, 5 minutos. 8. ¿Cuánto nos queda? 8. Te lo voy a preguntar abiertamente. ¿Cómo estáis de tiempo? ¿Nos quedará para hacer un último dilema o ya lo cerramos acá? ¿Cómo estáis tú de tiempo? Yo creo que esto es un poquito complicado, pero por un tema emotivo. Pero no sé si lo podríamos plantear ahora, así como... Igual le podría plantear al grupo algo ahora. ¿Está bien? Y puede ser abordado en poco tiempo. ¿Chiquillos qué dicen? ¿Ya? ¿Sí? Vamos. ¿Sí? ¿Sí? Ya, Pablo. No. Dispara. Ya, este es un dilema epistemológico, es famoso, súper conocido, pero no necesariamente entretenido, pero se llama El hombre en la habitación. No lo hice yo, es muy antiguo. Hay un hombre que decide encerrarse para siempre en una habitación. Tomó la decisión de encerrarse para siempre en una habitación. ¿Ya lo hablamos, Cristian, o no? No, parece que no. Ya. Se encerró para siempre en una habitación, tomó esa decisión. El punto es que llega ahí y decidió morir ahí en el lugar de él, ¿ya? Sin embargo, la habitación tiene las puertas, se pueden abrir las puertas de la habitación, o sea, podría salir en el momento que quisiera. El punto es que en algún momento las puertas, por algún mecanismo extraño, se cierran completamente y la habitación queda absolutamente cerrada. No se puede salir de ahí. O sea, el hombre va a morir adentro. Pero resulta que él había decidido morir ahí. Había decidido encerrarse y morir ahí para siempre. La pregunta es si acaso el hombre es libre. ¿Es libre o no es libre? Ahí con la intuición que ustedes tengan del concepto de libertad. ¿Ya? Claro. Porque ahí se puede responder rápidamente. JB. Yo creo que es libre porque él toma su decisión de quedarse encerrado. Pero ahora, si hablamos de libertad de afuera del mundo, no. Pero si dentro de su decisión es libre, creo yo. Ya. Ahí supone dos tipos de libertad, según lo que tú estás diciendo. Claro. ¿Cierto? Claro. Luis. Concuerdo, JP, sí. Para mí la opción que él tiene de decidir y decir yo quiero estar acá, encerrarme acá y vivir acá, él tiene absoluta libertad de elegir y de decidir lo que quiere hacer. Y lo traspaso un poco al tema como de la eutanasia, cuando una persona dice, oye, yo si estoy enfermo terminal y voy a estar viviendo solo conectado a una máquina, prefiero que me desconecten, es como la misma. O sea, tu opción de decidir y decir es mi libertad. Ya, La llevo a ese concepto. Sí, ahí coincides. ¿Y tú, Chris? Sí. Coincido con lo que plantea JP. En el fondo se ven como dos niveles de libertad. Uno que es consciente y el otro que es inconsciente. Porque este tipo no sabe que ahora de verdad sí que no es libre, pero él ya había optado por no ser
o sea, por ser libre en el encierro. Así que yo creo que sí, el hombre es libre. Ahí si por ejemplo tú tomas un diccionario de filosofía y ves la definición de libertad, son varias páginas, dependiendo del diccionario, son varias páginas. Pero ustedes calzan perfectamente con las definiciones, con varias de las definiciones que se dan. O sea, primero la libertad no es una sola, hay dos tipos de libertad. Libertad física y metafísica se dice. También se dice libertad física o psicológica. Y claro, el hombre en el fondo, físicamente hablando, no sería libre por un lado. Pero en términos metafísicos, desde la decisión sí lo sería, claramente. Y sí, pues, efectivamente hay también la libertad de no saber. Una persona, según tú, es no libre si no sabe. O sea, como la inconsciencia te hace no libre, parece, Cristian, eso es lo que estabas planteando. Eso. ¿Ya? Sí. Pero hay otros casos donde se plantea al revés también, así como que la falta de conciencia a veces te da más libre, como que la ignorancia es una bendición. Hay muchas formas de ver el mismo dilema. De hecho, pero, en claro, Matrix hay una escena en la que se están comiendo un filetito y el tipo dice, bendita libertad, o claro, bendita ignorancia, dice. Bendita ignorancia, dice como ahí el filete que no existe. ¿Sí? Pero claro, es un dilema epistemológico famoso que está en algunos libros de epistemología, no sé dónde lo habré sacado, y se discute en séptimo básico y nada, y la rayan los cabros. Y ellos discuten a gran nivel, temas de Matrix y cosas por el estilo, ¿no? Así que sí, Matrix es genial como película, es filosófica en ese sentido. Bueno, Pablo, queríamos agradecerte tu participación y bueno, te invitamos a dar algunas palabras de cierre, algún mensaje, si quieres saludar a alguien o dejar algún mensaje filosófico, el huevo o la gallina, no sé. No sé si tengo tiempo, porque igual podríamos pasar al otro lado, pero 3 minutitos, ya, pero está bien. Nada, no, agradecer, son muy buenos anfitriones, me gustó mucho. Claro, uno podría estar 4, 5, 6 horas o 8 horas discutiendo, hablando de filosofía, de repente las circunstancias no acompañan. Pero me gustó el sistema también y me permite de cierta manera hacer una defensa de la filosofía, una muy mala defensa de cierta forma, pero pero por psicología inversa puede que de cierta forma algunas personas se sientan más encantadas con eso, porque su problema es más complejo de lo que creían. ¿Okay? Así que en ese sentido plenamente agradecido ahí por la oportunidad de hablar de esta disciplina que está para mí. Muchas gracias y me cayeron muy bien. Ya, Pablillo. Bueno, se agradece entonces. Un aplauso para nuestro invitado a la cuenta de 3. Ya, muchas gracias. Ese aplauso motivador. Algún día nos resultará. No, pero resultó. Bueno. ¿Verdad? Ya, vamos con el cierre. En fin. Vamos con el cierre. ¿Cuánto tiempo nos queda, JP? 20 minutos. No terminé abajo, sí. Porque siempre terminé así como... Y bueno, amigos, esto ha sido un capítulo entretenido. Acuérdense que mañana tenemos grabación, yo mañana trabajo, así que... Bueno, amigas y amigos, se ha acabado todo por hoy. Es como Radio AM. Bueno, hoy día tuvimos una breve conversación, un breve roce, una pincelada de lo que es la filosofía. Como lo dijo Pablo, su mejor invitación es decir que la filosofía no es para cualquiera. Si usted se considera un cualquiera, no la considere. Pero si usted cree que es... ¡Ay! Luis, no te rías. Perdón. Sonó muy raro eso, güey. Bueno, y como nos dejó planteado nuestro invitado de hoy, la filosofía... ¿es para algunos o es para todos? Usted tome su decisión. Si quiere adentrarse en los complejos y azurrimentados. Bueno, amigas y amigos, y como nos dijo nuestro invitado del día de hoy, la filosofía está ahí, disponible para... Bueno, llevando este podcast a su final y a su cierre, la reflexión y la invitación queda para ustedes. ¿Qué te la gusta filosofía? El pico? Amigas y amigos de este podcast, ya lo dijo nuestro invitado, la filosofía está disponible. Acérquense, conózcanla. A 3 lucas la hora.
Ahora, es tercera vez que dice esa frase. Yo me pregunto, ¿dónde dijo esa weá, Pablo? Revoltosos y revoltosas de este podcast más revoltoso. La pregunta se la planteamos a ustedes. Resuélvala a través de la filosofía. Ya saben, si usted tiene un problema, no se preocupe, que así como usted lo entiende está fácil. Si se adentra en los parajes entrañados, entramados y subrepticios de la filosofía, seguramente se dará cuenta de que está en un hoyo y que lo más conveniente Dilatarlo. es... Revoltosas y revoltosos, ya lo sabemos, la filosofía nunca va a tener un tiempo suficiente para ser abordada completamente, pero hoy quisimos conocerla, por lo menos desde la entrada de su casa. Conocimos el jardín de la filosofía gracias a nuestro invitado de hoy. Y con estas palabras comenzamos a despedir este capítulo. Luis, por favor, ¿alguna mención, algún saludo, algo que quieras decir antes? La verdad, estimado, yo estoy aún consternado con todos los temas que hemos conversado hoy. Me gusta este tipo de conversaciones, este tipo de análisis, de debates, de... sí, me gusta. Entonces, nada, feliz de poder generar este tipo de cuestionamientos en nuestros escuchas y... Ay, no sé cómo seguir. No, bueno, Chris, yo feliz de haber sido parte de este capítulo. Ojo, es mi segundo capítulo, dijeron que eran 3 a prueba, ¿ya? Vamos bien hasta ahora. Y feliz de haber participado de este capítulo, la verdad que es un tema que conocía muy poco. Hoy me voy sabiendo un poquito más que ayer, muy bien, y feliz de que la gente también se pueda generar este diálogo, este tipo de planteamientos o debates en sus familias, con sus amigos, así que bien, feliz de poder aportar un granito de arena en la sociedad, creo yo. JP, ¿tú qué dices? Y nada, pues, oye, recordar lo que siempre digo, el Instagram estamos de revuelta. También estamos en YouTube, que impresionantemente, bueno, ya están todos los capítulos, van a ir saliendo día a día y vamos teniendo visualizaciones, ojo que eso ustedes no lo sabían, pero hay gente que no está viendo en YouTube, cosa que no tiene, como no tienen Spotify, lo ven en YouTube. Y eso, no, saludo a todos los que nos escuchan y agradecer la buena onda a todos los que quieran participar, bienvenidos sean. Ahí les voy a dejar en el Instagram, nos pueden escribir. Mentira, estoy rellenando, no sé qué decir. Así que nada, pues, con eso me despido. Chris. Bueno, yo me despido desde acá, aunque no sé si realmente acá sea acá. Pero ustedes que están allá, escúchenlo y libérense. Free your minds. Hasta luego, muchachos. Chao, chao. ¡Chau! Chao.